En el vídeo de hoy os quiero comentar algo muy interesante y que muy pocas personas se atreven a pensar porque les da vergüenza. Pero si tienes vergüenza es porque tienes una moral quizás muy exhaustiva o digamos que muy exigente sobre ti mismo, que te censura a ti mismo. Pero bueno, vamos a tratar de pensar un poquito, vamos a relajarnos y vamos a tocar un tema determinante, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por sexualidad? Vale. Siempre se acusa, ¿no?, de que el psicoanálisis es todo sexual, y evidentemente es todo sexual, porque para el psicoanálisis la sexualidad tiene que ver con el modo en que nos relacionamos con los otros. Por lo tanto, definimos la sexualidad de un hombre o de una mujer por la manera en que aman, quieren, desean, trabajan, ambicionan, se inhiben, se dificultan en relación al mundo. Esto es lo que definimos por sexualidad. Y el sexo, la genitalidad, ¿no?, copular, eso forma parte de la sexualidad, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que pueden vivir sin sexo genital, pero no se puede vivir sin tener sexualidad. Es decir, que quieras o no, tú tienes una sexualidad. Pero aquí vamos a lo bueno. Que cuando realmente tú tienes dificultades con el mundo, cuando no puedes querer a las personas o las relaciones te salen mal, se te repiten o no logras interaccionar con los otros o los trabajos o los jefes o el dinero, es decir, que tú notas que tu relación con el mundo no es nada buena, tienes que pensar que tienes una inmadurez sexual, o mejor dicho, que tienes una sexualidad infantil. ¿Y qué significa esto? ¿O qué definimos como sexualidad infantil o sexualidad inmadura? Pues cuando tú de manera inconsciente te relacionas con el mundo de la misma manera que te estás o te estabas relacionando con tu familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si con tu papá y con tu mamá ya de pequeñito te llevabas bien, te llevabas mal o te llevabas de una manera mediana, ¿no?, luego este modelo tú lo vas a repetir también en las estructuras sociales. Y no solamente esto, sino que también heredamos la sexualidad de los padres. Quiere decir que si tu mamá ya era un poco desequilibrada o ya era un poco inmadura o tu padre también, significa que tú sin querer pues también has heredado ese modelo sexual de tu padre y de tu madre. Entonces, si ya tus padres tenían dificultades para relacionarte con el mundo, lo que te van a transmitir también la misma dificultad para luego tú relacionarte con el mundo. Entonces, repetimos los modelos sexuales familiares. Entonces, siempre que tengas dificultades con el mundo, tienes que pensar que estás repitiendo un modelo sexual posiblemente familiar que es bastante inmaduro. Esa es la primera causa de sexualidad infantil. Pero luego tenemos la segunda causa, que esta también es importante. Hemos dicho en otros vídeos que vivimos en un triángulo, en el triángulo edípico. Vivimos en la relación con el padre y con la madre. Y cuando salimos al mundo, repetimos al hombre, lo equiparamos con el padre, y las mujeres lo equiparamos con la madre, aunque a veces también se superponen ambos roles o ambas funciones. Pero lo importante es que ya hemos dicho que cuando el niño es pequeño tiene fijaciones amorosas y sexuales hacia la figura del padre, de la madre o de los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sexualmente te has quedado fijado a la figura de tus padres o alguno de ellos, o emocionalmente te has quedado también fijado hacia alguna de esas figuras, significa que cuando tú sales al mundo tienes mucha dificultad para relacionarte con la gente. Es decir, que los fracasos de pareja continuos, los trastornos sexuales genitales, cuando no puedes interaccionar con los otros, o dificultades con los amigos, o tienes celos, o tienes rivalidad, o te estás peleando continuamente, o sientes inhibición, vergüenza, miedos, inseguridades, es porque tus sentimientos, tus afectos están pegados, están fijados inconscientemente hacia alguna de las figuras familiares y tú no lo sabes. Entonces, no solamente lo amoroso, cuando tú también sales al mundo te das cuenta que el sexo te da asco, te da conflicto, que lo rechazas, que después a lo mejor de haberte un hijo ya no quieres volver a tener más sexo o lo empiezas a repudiar. También tienes que pensar que cuando hay una dificultad para gozar sexualmente es porque el deseo sexual lo sigues teniendo de manera inconsciente, pegado, secuestrado en alguna de tus figuras familiares.
¿Vale? Entonces, concluyendo, sexualidad infantil, sexualidad inmadura es cuando algo de nuestra libido, algo de nuestro deseo, algo de nuestra capacidad de amar se ha quedado pegado en las figuras familiares. Y entonces sales al mundo con esa carencia, sales al mundo con esa inmadurez. Y entonces las cosas no te pueden ir bien, porque eres un inmaduro sexual.